Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, voy a grabar este vídeo porque un compañero vuestro del grupo me ha pedido si podía explicar qué eran los fragmentos de Okazaki y cómo se producían. Entonces, vamos a refrescar la memoria y recordemos que los fragmentos de Okazaki es un concepto que pertenece al tema de la replicación del ADN, ¿de acuerdo? Entonces, antes de nada, aconsejaros que os molestéis y os toméis un tiempo en entender bien este tema, en haceros una imagen mental de cómo ocurre el proceso como si fuera una película, entendiéndolo bien más que estudiándolo, más que memorizándolo, perdón, porque es un tema relativamente complejo que en general nos cuesta entenderlo a la primera a los estudiantes, pero muy rentable, porque una vez que se ha comprendido bien, no se olvida fácilmente. Y es un tema importante. Entonces, mejor que os dediquéis a entenderlo muy bien y así los días de antes del examen podéis repasarlo con mucha rapidez y os acordaréis perfectamente que estudiarlo de memoria, que probablemente es un tema demasiado complejo como para acordarse de memoria y se olvida fácilmente. Bueno, vamos a recordar que esto no es una clase del tema de replicación porque lo que me habéis pedido es que me centre en explicar los fragmentos de Okazaki. Entonces voy a hacer un breve resumen de algunos conceptos previos, pero me voy a saltar fases porque no me habéis pedido que explique la replicación al completo. Entonces vamos a recordar que la replicación del ADN tenía dos fases, una fase de iniciación y una fase de elongación, ¿de acuerdo? Entonces la fase de iniciación, la primera fase, consistía precisamente en separar esta doble cadena de ADN y formar esto que vemos aquí, que es la burbuja de replicación. Todo esto que vemos, la doble hélice separada, es la burbuja de replicación. Y que la burbuja de replicación se podía dividir mentalmente en dos regiones que tenían forma de Y, cada una de ellas, esta y esta, que se denominaban horquillas de replicación. Y que era útil dividirlas porque esta horquilla y esta horquilla, las dos horquillas de replicación de una burbuja, se replicaban de manera independiente. Así que nosotros nos vamos a centrar en la replicación de esta horquilla de replicación. ¿De acuerdo? Para ponerla como ejemplo, básicamente. Recordar también como concepto previo que existían unas enzimas que se ven durante la fase de iniciación, que me la he saltado porque me habéis pedido que me centre en los fragmentos de Okazaki, que era la helicasa, esta que he pintado en amarillo, que se dedicaba fundamentalmente a separar la doble hélice, a romper los enlaces de las dos cadenas de la doble hélice, avanzar en esta dirección que pinto y por tanto ir separando la doble hélice e ir ampliando en este sentido la burbuja de replicación, ¿de acuerdo? Ampliando la horquilla para allá y la horquilla para este lado también. Por lo tanto, conforme se va abriendo la doble hélice, se va replicando. Y como se abre y se replica en los dos sentidos al mismo tiempo, la replicación del ADN es bidireccional. Bien, nos vamos a centrar, hemos dicho, en una de las dos horquillas. Perdonad el dibujo, pero ahora mismo no tengo otro programa más que Paint para dar clases rápidas. Sí lo puedo hacer, sí lo quiero hacer más lento, pero ahora mismo voy un poco justo de tiempo, así que perdonad la cutrez, pero me tengo que centrar en la rapidez más que en la calidad del dibujo, ¿vale? Vale, pues tenemos aquí una horquilla de replicación, aquí tenemos la helicasa que está abriendo en esta dirección la doble hélice de ADN y haciendo avanzar la burbuja, la horquilla de replicación. Tenemos también, para recordar un poco, no es especialmente relevante en lo que vamos a ver, vamos a ponerlas en otro color, una serie de proteínas que se iban uniendo a las dos cadenas de ADN que se separaban para estabilizarlas e impedir que se volvieran a unir, que eran las proteínas de unión, proteínas SSB, las encontraréis con diferentes nombres, proteínas estabilizadoras, ¿vale? Bueno, estas proteínas que impedían que las dos cadenas se volvieran a unir y a enrollar formando la doble hélice. Pero bueno, que esto no es especialmente relevante. La helicasa me importa más. Entonces, esta es la situación una vez que se ha producido la iniciación y tenemos formada la horquilla de replicación. ¿Cómo se produce entonces la replicación del ADN? Bueno, pues para entenderlo tenemos que acordarnos de dos enzimas que sí son fundamentales para la síntesis y la replicación del ADN,
que son las dos de las que no nos podemos olvidar nunca. Estas enzimas son, la ADN polimerasa 3 y una ARN polimerasa que a partir de ahora vamos a conocer siempre como primasa. Bien, ¿qué tenemos que saber de estas enzimas que son tan fundamentales? Pues primero, de la ADN polimerasa 3, vamos a acordarnos siempre de 4 características. De las 4 características de la ADN polimerasa 3. De hecho, para facilitar la comprensión, vamos a acordarnos de 3 características. Porque es la ADN polimerasa 3 y había que recordar 3 características. La primera, bifuncional. La segunda, unidireccional. Y la tercera, vamos a decir que necesita, vamos a decir insuficiente. ¿Qué quiere decir que es bifuncional? Esto de insuficiente no lo pongáis en el examen. Me he inventado una palabra porque quería que fueran 3 palabras, para que os acordarais que la ADN polimerasa 3 tiene 3 palabras que hay que recordar. Una, bifuncional. 2, unidireccional. Y 3, insuficiente. No se me ocurría otra palabra mejor, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Bifuncional quiere decir que tiene 2 funciones enzimáticas. Tiene una función polimerasa, perdonad la letra, pero es que me cuesta mucho escribir en el ordenador. Polimerasa y una función exonucleasa. ¿Y para qué sirven estas funciones enzimáticas del ADN polimerasa? Pues sirven, la polimerasa lo que hace es añadir nucleótidos y la exonucleasa elimina nucleótidos. Vamos a pensar para qué puede servir cada una de estas. Vamos a ver, ¿para qué va a añadir nucleótidos? Pues, evidentemente para cumplir su función, para sintetizar ADN. Añade nucleótidos para crear una cadena de nucleótidos, que es la definición del ADN. Y la función exonucleasa elimina nucleótidos. ¿Para qué elimina nucleótidos? Pues con 2 objetivos. Primero, corrección. Y segundo, eliminación de cebadores, que veremos un poco más adelante. Nos vamos a centrar en la corrección. Bien, la corrección es básicamente que la polimerasa va creando, añadiendo nucleótidos, una cadena nueva de ADN, que tiene que ser complementaria a la cadena que está copiando. O sea, tiene que ser complementaria. Si el ADN polimerasa está uniéndose a esta cadena, creará una cadena nueva que sea complementaria a esta, ¿de acuerdo? Esa es la función del ADN polimerasa. Bien, si en algún paso se equivoca al seleccionar el nucleótido y coge un nucleótido que no es complementario al de la cadena molde, cosa que ocurre con muy poca frecuencia, pero a veces ocurre, la actividad exonucleasa actúa como una goma de borrar. La polimerasa escribe, es como un lápiz, ¿de acuerdo? Bifuncional como un lápiz. La actividad polimerasa escribe y la actividad exonucleasa, cuando detecta que ha escrito mal, es decir, que ha puesto una base nitrogenada que no era la que correspondía, la borra, la elimina y la actividad polimerasa la vuelve a corregir, vuelve a añadir la base nitrogenada que era. Esta es la función de corrección. La de eliminación de cebadores la veremos más adelante. Bien, segunda característica, es unidireccional. Es unidireccional en los 2 sentidos del término, es decir, es unidireccional porque es capaz de recorrer el ADN solo en una dirección, en dirección 3',
5'. Recorrer. Y es capaz de sintetizar el ADN en la dirección contraria, en dirección 5', 3'. Vamos a ver qué quiere decir esto, que esto genera a veces un poco de lío. Recordamos que el ADN es de doble cadena, las dos cadenas son complementarias y son antiparalelas, es decir, una de las cadenas va en dirección 5', 3' y la otra en dirección 3', 5'. Bien, pues la ADN polimerasa hemos dicho que es ADN polimerasa 3 porque hay que recordar tres características. La primera es que es bifuncional, es un lápiz con goma de borrar. Escribe con la actividad polimerasa, va sintetizando ADN y con la exonucleasa borra cuando se equivoca. Segunda, es unidireccional, es decir, tenía dos significados esto, solo se mueve en una dirección y solo sintetiza en una dirección. ¿Qué quiere decir que solo se mueve en una dirección? Que el ADN polimerasa cuando se engancha a una hebra de ADN, como es este caso, solo es capaz de moverse en dirección 3', 5'. No es capaz de hacer el recorrido inverso. Esto no podría hacerlo. Si se engancha va en dirección 3', 5'. Es decir, se engancha y avanza de menor a mayor. ¿Y qué ocurriría con esta cadena de abajo que va en dirección 3', 5'? Pues lo mismo, se engancha y va en dirección de menor 3' a mayor 5'. Este era el primero de los significados de que era unidireccional. El segundo de los significados, ¿cuál era? Que solo era capaz de sintetizar ADN en dirección 5', 3'. Es decir, que cuando esta molécula de ADN polimerasa se ponga a sintetizar ADN, el ADN, supongamos que esta es la cadena que está sintetizando y que va en esta dirección, sintetizará del extremo 5' y la cadena crecerá por el extremo 3', es decir, avanza para acá. ¿De acuerdo? Primera característica. Es bifuncional, ¿vale? Es ADN polimerasa 3 porque tiene tres características. Primero, que es bifuncional. Segundo, que es unidireccional. Y tercero, que es insuficiente, que es bifuncional como un lápiz. Escribe con la polimerasa, borra con la exomerasa, que es unidireccional en dos sentidos, porque recorre el ADN al que se engancha en sentido 3', 5', y porque sintetiza el ADN nuevo en el sentido contrario, 5', 3'. Y tercero, que es insuficiente. ¿Qué quiere decir que es insuficiente? Vamos a imaginar que la ADN polimerasa es lo suficientemente lista para hacer puzzles que ya están empezados, pero no lo suficientemente lista como para empezar un puzzle de cero y acabarlo ella sola. Es decir, necesita ayuda. Necesita un punto de partida. Si tú pones a la ADN polimerasa a hacer un puzzle, necesita que le des la primera pieza. Si no le das la primera pieza, no tiene ni idea de hacer el puzzle. Si le das la primera pieza, sabrá hacer el puzzle. Por eso, es necesaria para hacer el puzzle, pero insuficiente. Le gusta hacer puzzles empezados, pero no sabe empezar puzzles nuevos. Así que repetimos, chicos, lo repito una y otra vez para que se os quede en la cabeza y no os lo tengáis casi ni que estudiar. La ADN polimerasa 3 se llama 3 porque tiene tres características. 1. Es bifuncional como un lápiz. Tiene una parte para escribir, la polimerasa, y una parte para borrar los errores, exonucleasa. 2. Es unidireccional en los dos significados. Primero, solo es capaz de recorrer el ADN al que se engancha de menor a mayor, de 3' a 5', y es capaz de sintetizar en el sentido inverso, evidentemente, porque la síntesis tiene que ser antiparalela, en dirección de mayor a menor, 5', 3'. Y tercero, es insuficiente, sabe hacer puzzles empezados, pero no tiene ni idea de empezar puzzles. Necesita a alguien que le ponga la primera pieza. ¿Y quién es ese alguien que le pone la primera pieza? La
ARN polimerasa que a partir de ahora dijimos que íbamos a llamar primasa. Es decir, perdonad por la regla mnemotécnica tan chunga que me acabo de inventar, pero no se me ocurría otra. La ADN polimerasa 3, que no sabe hacer puzzles ella sola, necesita que su primo le ponga la primera pieza. Así que la primasa, su primo le pone la primera pieza, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se sintetizaría el ADN a partir de esta horquilla de replicación. Supongamos que llega aquí la ADN polimerasa, que tenía las 3 características que conocemos. Una de ellas es que era insuficiente, necesitaba a su primo que le colocara la primera pieza. ¿Por qué? No sabe empezar el puzzle, no sabe por dónde empezar, así que se pira, no sabe empezar. Bien, entonces viene su primo que se ha dado cuenta, viene la primasa y le coloca la primera pieza. ¿Qué es la primera pieza? Pues la ADN polimerasa necesita un fragmento de nucleótidos para añadir más nucleótidos. Da igual de qué nucleótidos sea, da igual que sean desoxirribonucleótidos o ribonucleótidos. Solo necesita nucleótidos, es decir, primera pieza del puzzle, para continuar el puzzle, para ir colocando nucleótidos. ¿De acuerdo? Así que la primasa, que es una ARN polimerasa y por tanto su función es construir una cadena de ARN complementaria a una de ADN, construye aquí, donde le voy a pintar ahora, una cadena de ARN de unas 10 piezas, de unos 10 nucleótidos, ribonucleótidos, que sea complementaria a este fragmento de ADN y se aparee con él, y por tanto sea complementaria en bases nitrogenadas y sea antiparalela. Es decir, que si esta cadena de ADN va en dirección 5', 3', este fragmento de ARN irá en dirección 3', 5'. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, este fragmento de ADN que va a crear el primo del ADN polimerasa 3, la primasa, se llama primer o cebador. Cebador o primer, se pronuncia primer, pero se escribe primer, ¿vale? Cebador o primer, por eso se llama primasa, ¿vale? Entonces, la primasa coloca un cebador en esta cadena y coloca otro cebador en esta cadena. Y vamos a ver qué ha conseguido la primasa colocando cebadores de ARN, porque de momento no lo tenemos muy claro. De nuevo, es complementario y antiparalelo, por tanto, este primer, este cebador, va en dirección 5', 3'. Perdón, que los 5 siempre se me parecen a 3's. Bueno, ¿qué hemos conseguido con estos cebadores? Pues que la ADN polimerasa, que tenía tres características y una de ellas era, primero, era como un lápiz bifuncional. Con la actividad polimerasa sintetizaba ADN, con la actividad exonucleasa borraba, quitaba nucleótidos fallidos. Segundo, era unidireccional. Se engancha al ADN y solo es capaz de ir de menor a mayor, de 3' a 5'. Solo recorre la cadena molde de 3' a 5'. Y sintetiza ADN en dirección contraria, 5', 3'. ¿De acuerdo? La cadena de ADN que sintetiza será antiparalela, por tanto crecerá en dirección 5', 3'. Y tercero y fundamental, solo es capaz, ¿qué quiere decir que sintetiza en dirección 5', 3'? Que solo es capaz de enganchar nucleótidos a extremos 3'. Por eso la cadena crece en dirección 5', 3'. Engancha aquí, engancha a este extremo 3' un nucleótido, a este extremo 3' un nucleótido, un nucleótido, un nucleótido, pero nunca será capaz de enganchar un nucleótido a un extremo 5'. ¿Vale? Digamos que también sabe hacer el puzzle en una dirección, pero no sabe hacer puzzles en la otra dirección. Entonces aquí enganchará nucleótidos y hará crecer la nueva cadena. Entonces, ¿qué hemos conseguido con el cebador? Dos cosas. Primero, que ya tenga punto de partida, que tenga la primera pieza del puzzle,
Y segundo, que ya tenga un extremo 3', ¿vale? Para enganchar nucleótidos, porque solo es capaz de enganchar nucleótidos en el extremo 3'. Uy, qué casualidad, se llama ADN, polimerasa 3, porque tiene 3 características y porque solo engancha nucleótidos en el extremo 3'. Aquí está la clave de todo lo que hace esta enzima, ADN polimerasa 3. Vale, chicos, entonces la primasa que ya le ha puesto la primera pieza del puzzle, pues llega a la polimerasa y dice, uff, con lo que me gusta a mí, acabar puzzles. Entonces llega, se engancha a las cadenas, perdón que la he dibujado enorme, y empieza a recorrer la cadena en dirección 3', 5', mientras hace crecer la nueva cadena de ADN en dirección 5', 3', enganchando nuevos nucleótidos al segmento, al extremo 3' del cebador. Bien, vamos a pintar cómo iría creciendo la nueva cadena. Si engancha nucleótidos al extremo 3', uy, ¿qué he hecho? Al extremo 3', la nueva cadena irá creciendo en esta dirección. Y aquí enganchará al extremo 3' y la nueva cadena irá creciendo en esta dirección. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con los fragmentos de Okazaki? Bueno, pues esto tiene que ver básicamente lo siguiente. Solo basta fijarnos con saber que una vez que en esta cadena, una vez que ya se ha puesto este cebador, ya tenemos indefinidamente un extremo 3' al que ir enganchando nucleótidos hasta el final de la cadena. Es decir, conforme la helicasa vaya abriendo la cadena y vaya aumentando la burbuja de replicación, la cadena seguirá creciendo, porque siempre hay un extremo 3', que es la propia cadena que crece, a la que añadir nuevos nucleótidos. Por eso, esta cadena, esta de aquí, que se está sintetizando, se sintetizará más rápido. Se sintetiza de manera continua, solo requiere la presencia de un cebador. Es decir, en cuanto coloca un cebador, la cadena sigue mientras se va abriendo la doble hélice por la helicasa hasta el final de la doble hélice, hasta el final de la molécula de ADN. ¿De acuerdo? Por ello, esta cadena se sintetiza más rápido y se llama cadena o hebra líder o conductora, porque es siempre la que va por delante, la que va más rápido. ¿Qué ocurre con la de abajo? ¿Ocurrirá lo mismo? Pues basta fijarse un poco para descubrir que no. Aquí tenemos un cebador con su extremo 3' y esta cadena crecerá para este lado. Seguirá creciendo para este lado conforme se abra la hélice, pero ¿qué ocurrirá cuando se abra la hélice para allá? Cuando la helicasa siga abriendo la hélice para allá, que seguirá creándose aquí un espacio de ADN, de una cadena de ADN, en el que aquí, en este lado de aquí, de la izquierda, no hay ningún punto de partida para que la ADN polimerasa empiece a enganchar nucleótidos para allá. Y en este fragmento, en este extremo del cebador, es un extremo 5'. Luego la ADN polimerasa no sabe, la ADN polimerasa 3 solo sabe añadir en los extremos 3'. No sabe añadir nucleótidos para acá, así que no puede hacer crecer para acá la cadena. Además, no sabe recorrer la cadena de ADN en dirección opuesta, en dirección 5', 3'. Recordemos que solo la recorría en dirección 3', 5'. Es decir, que esta cadena se sintetizará del tirón de una sola vez, con un solo cebador, conforme se vaya abriendo la cadena de manera continua, y la de abajo se sintetizará de manera discontinua. Solo se podrá sintetizar este fragmento. ¿Y qué ocurrirá cuando se siga abriendo la cadena? Por ejemplo, aquí, ¿qué ocurre en este fragmento? Pues que la primasa llegará de nuevo para ayudar a la ADN polimerasa 3 y le colocará otra pieza de puzzle para ver si con eso ya se centra un poquito. Otra pieza de puzzle que de nuevo estará aportando, primero, un punto de partida para que empiece a enganchar nucleótidos la polimerasa y segundo, un extremo 3' al que enganchar los nucleótidos para la ADN polimerasa 3, que enganchará los nucleótidos de nuevo y hará crecer la cadena en este sentido hasta llegar al cebador anterior. Bueno, ¿qué es lo que ocurrirá? Que conforme se vaya abriendo la cadena, este proceso se repetirá varias veces. Perdón.
Vamos a volver a poner aquí la helicasa. Suponemos que esta es la misma horquilla de replicación, ¿vale? Y la vamos a dejar en la misma situación que la encontramos antes. Es decir, aquí la primasa colocó un cebador y aquí la primasa colocó otro cebador. ¿Y qué hizo la polimerasa cuando vio los cebadores? Pues este era el extremo 3', este era el extremo 3', enganchar nucleótidos en el extremo 3' y hacer crecer la cadena en este sentido. Bien, esta cadena que había llegado hasta aquí, ahora que la helicasa ha abierto toda esta parte de la burbuja, va a continuar la síntesis. Dijimos que continuaba de manera continua, pero aquí no podía enganchar nucleótidos la polimerasa, porque solo actúa en extremos 3'. Entonces, habíamos dicho que había llegado la primasa y había colocado otro cebador. Entonces la polimerasa había dicho, ostras, una pieza de puzzle. Perdón. Bueno, esto es indiferente, ¿vale? El color que utilice ya sabéis cómo es un cebador, cómo estoy utilizando los colores y los cebadores. Esto es otro cebador. Y llega entonces la polimerasa y dice, ostras, una pieza de puzzle. Un extremo 3'. Y empieza a sintetizar de nuevo. ¿Qué ocurre? Que de nuevo la helicasa ha abierto toda esta nueva parte de la burbuja. Bueno, pues no pasa nada. Llega la primasa y sintetiza otro cebador. Otra pieza de puzzle, que no voy a girar porque imaginaos que está girada y que está paralela y pegada a la porque no sé si... Bueno, es todo una cutrez este programa, pero bueno, es el que tengo ahora mismo. Aquí sintetiza otro cebador. Bueno, lo voy a pintar a mano y así no queda tan cutre. Sintetiza aquí otro fragmento cebador con un extremo 3'. Y llega la ADN polimerasa y dice, ostras, otra pieza de puzzle. Bueno, esto se repite mientras la helicasa vaya abriendo la hélice. Se va repitiendo esto. Esta hebra va creciendo de manera continua con un único cebador y esta se irán añadiendo sucesivos cebadores y creciendo de manera discontinua. Por esto, esta hebra tarda más en sintetizarse y se llama hebra o cadena retardada. Bien, ¿qué ocurre al final de todo este proceso? Bueno, pues cuando las dos cadenas ya se hayan abierto del todo, ¿qué ocurrió con la cadena de arriba? Pongamos que esto es la horquilla de replicación, pero que ya las cadenas se han abierto y han llegado al extremo izquierdo del ADN. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que con un único fragmento cebador, la ADN polimerasa sintetizó de manera continua la hebra líder y sintetizó de manera discontinua la hebra retardada. Y quedaron estos fragmentos de cebador. Dijimos que la ADN polimerasa tenía una función que era la goma de borrar, la exonucleasa, que borraba fragmentos de ADN que creía que eran equivocados. Bien, pues ¿qué son los cebadores? Fragmentos equivocados, son bases equivocadas, porque son ribonucleótidos, no desoxirribonucleótidos. Entonces, ¿qué hace la exonucleasa cuando ha acabado la síntesis? Borrar los cebadores. Borra cebadores. Vale, yo creo que esto, si lo hago así, es más rápido. Borra los cebadores. Bien. Y la síntesis ha acabado de esta manera. Ha acabado con una hebra de ADN nueva y con fragmentos de la otra hebra. Pero quedan aquí espacios, quedan huecos. El puzzle está incompleto. Bueno, pues llega una segunda ADN polimerasa, que es la ADN polimerasa 1, que la ADN polimerasa 1 es la que le gusta terminar los puzzles y sintetiza los fragmentos que faltan. Además, utiliza los extremos 3' que quedan en los fragmentos para sintetizar
los huecos que faltan. A lo que íbamos. Aquí tenemos una hebra continua y aquí tenemos fragmentos de ADN. ¿Cómo se llaman estos fragmentos? Fragmentos de Okazaki. ¿Y qué son los fragmentos de Okazaki? Fragmentos de ADN de nueva síntesis que quedan de manera discontinua en la hebra retardada, como consecuencia de los huecos que ocuparon los cebadores. Esos son los fragmentos de Okazaki. ADN discontinuo de la hebra retardada de nueva síntesis que quedan como consecuencia de los fragmentos que ocupaban los cebadores. ¿Y cómo se corrigen? Pues la ADN polimerasa 1, que le encanta terminar los puzzles, añade a los fragmentos 3' lo que le falta. Y estos huecos que quedan, pues llega un tercer enzima que es la ADN ligasa y los une. Cierra estos huecos. Y así se ha sintetizado lo que cuando se vuelva a unir quedará de esta manera. Con una hebra nueva, dos moléculas nuevas de ADN idénticas a la original que tendrán una hebra nueva de nueva síntesis, la roja, y una hebra antigua, de la molécula antigua. Por eso se dice que la síntesis de ADN, además de bidireccional, por cómo se abría la burbuja, bidireccional, es semi-conservativa, porque conserva una de las dos hebras de la antigua molécula y sintetiza la nueva hebra. Y con esto, chicos, espero que os haya quedado un poco más claro el proceso de elongación. Al final sí que he entrado en detalle, pero me parece un tema lo suficientemente importante como para que se repase, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues si tenéis cualquier duda, queréis que entre en detalle en algún tema que os haya quedado poco claro o cualquier cosa, pues no tenéis más que decírmelo. Intentaré sacar tiempo para hacer otro vídeo, ¿de acuerdo? Así que un saludo y mucho ánimo a todos.